Vamos a ver en este vídeo un poco el concepto de cómo se crea el rayo y qué características tiene. Si suponemos que tenemos una nube de tormenta, como la que está representada aquí, ¿de acuerdo? Esto es una nube de tormenta, que suelen ser muy altas verticalmente. Aquí abajo es donde tendríamos la lluvia, pero además de tener la lluvia, tenemos un montón de gotas. Estos puntitos de aquí son gotas, y resulta que dentro de la nube se generan unos vientos normalmente verticales ascendentes y hacen que todas estas gotas suban. Son gotas muy finas, suben, aquí se condensan en gotas más grandes, vuelven a bajar y parte de esas gotas caen al suelo y otra parte de las gotas se vuelven a hacer pequeñas y vuelven a subir. Y este movimiento cíclico de aquí hace que esto se convierta en una gran máquina electrostática, como de flotación, ¿de acuerdo? Debajo de una nube de tormenta, los campos eléctricos que pueden aparecer son muy altos, y dentro de esos campos eléctricos lo que sucede es que se empiezan a concentrar grandes cantidades de cargas en alguna parte de la nube, y a partir de ahí se producen pequeñas descargas, ahora lo veremos en detalle, y cuando esas pequeñas descargas tocan el suelo, por ahí se descarga toda la carga que tiene concentrada esa parte de la nube. ¿De acuerdo? Pues esto sería un poco la idea de la formación del rayo. En el desarrollo de la tormenta nosotros tendríamos que la nube en una parte está cargada positiva y en otra negativamente. Si en este caso, que es lo más normal, la parte de abajo es negativa, en el terreno se induce una carga positiva, ¿vale? Va habiendo una descarga ramificada de muy poca intensidad, que es a saltos, estas ramificaciones que vemos claramente de las tormentas, que simplemente pequeñas descargas van alcanzando, y cuando una de esas descargas finalmente toca el suelo, por ese camino es por donde realmente se descarga toda la corriente, toda la carga acumulada en la nube. Cuando esa carga finalmente circula hacia tierra y desaparece, se extingue el rayo, digamos, llegaríamos aquí, se extingue el rayo, pero normalmente sigue quedando este canal levemente ionizado, y en la mayoría de casos, muchas veces una vez que ha habido una distribución de carga en el terreno y una distribución de carga, esta carga se ha movido por aquí y esta carga se ha movido por allá, pues puede haber varias descargas por el mismo canal de nube a terreno. ¿De acuerdo? Si vemos algunos datos estadísticos de lo que serían rayos, tendríamos aquí, esto es el caso central del 50%, ¿vale? Quiere decir que normalmente un rayo es entre 2 y 3, hay varios rayos ascendentes y descendentes, 2 o 3, pero que se puede llegar tranquilamente a 5 o 10 rayos ascendentes. Corrientes típicas de rayo, pues aquí es el rayo medio, estaría entre los 15 kiloamperios, ¿de acuerdo? Esto sería la primera descarga, y estas serían las descargas subsecuentes, que son un poco menos de intensidad. El rayo, ahora veremos la forma, hemos dicho que en el tiempo, si esto es corriente, pues tiene una forma típica, algo así, ¿vale? Pues lo que sería el tiempo de subida sería esto de aquí, que estaríamos en el orden del 1,8 microsegundos de tiempo de subida, sería este tiempo de aquí, el TR, tiempo de subida, y el tiempo de bajada hasta el nivel medio, que sería el nivel medio este de aquí, pues este tiempo de bajada es mucho más largo que en este dibujo, y estaríamos también tiempos típicos por el orden de 50 microsegundos de tiempo de bajada, ¿de acuerdo? Si vemos formas de ondas de los rayos, pues aquí tenemos rayos negativos registrados, digamos, están en tanto por uno, se supone que estos serían los valores que hemos visto de 10.000 amperios, 18.000 amperios, dos rayos registrados negativos, que se ve el tiempo de subida y el tiempo de bajada, dos rayos positivos, ¿vale? Fijaos que son un poco más largos, tiempos de subida un poco más lentos, pero también hay
disparidad de formas. Estos rayos nos pueden incidir en nuestras líneas aéreas, y para ver un poco el riesgo tenemos unas estadísticas de índice de impactos de rayos por kilómetro cuadrado y año. ¿De acuerdo? En este caso lo que podemos ver, pues mira, pues si estamos aquí en Tortosa, pues tenemos 4 rayos por kilómetro cuadrado y año, y en cambio si vamos a, no sé, aquí, por aquí, estaríamos en torno a 1, ¿de acuerdo? Quiere decir, es función de si tienes zonas de más tormentas o zonas de menos tormenta. A partir de este índice, tú puedes determinar si tienes una línea de no sé cuántos kilómetros, pues la posibilidad es de que tengas impactos de rayos y por tanto de que necesites más o menos protección. ¿De acuerdo? Esto además cambia muchísimo con los países. Si miramos aquí en España estamos entre 1 y 4, y en cambio si nos vamos a un mapa mundial, si nos miramos la escala, pues España está en esta zona de aquí verde, ¿vale? Y en cambio podemos encontrar Centroáfrica y el norte de Sudamérica, que se puede llegar a índices de impacto de rayos de 50 y 70 por kilómetro cuadrado, o sea, estamos hablando de 10 veces más impactos de rayos. ¿De acuerdo? Los efectos del rayo. El rayo va a tener efectos dinámicos de esfuerzos, ¿vale? Si yo tengo dos conductores por el que circula una corriente, ¿vale? Pues entre esos dos conductores aparece una corriente que se puede medir en newtons, que depende de la distancia que tengas en los dos conductores, está A, ¿de acuerdo? La longitud de los conductores, o las barras, que sería esta L, en metros también. La permeabilidad del vacío, suponiendo que están rodeados de aire, pues esto me da que si yo tengo una corriente del orden de 10.000 amperios, la fuerza que genera puede ser suficiente para arrancar conductores o arrancar barras de aisladores. ¿De acuerdo? Después tenemos un efecto térmico. El efecto térmico, claramente lo que hay que distinguir es en función de dónde cae el rayo. Si yo tengo un pararrayos, una punta de pararrayos metálica y aquí cae un rayo, ¿de acuerdo? La parte metálica tiene una resistencia de miliohms y aunque tenga una descarga de 10.000 amperios, normalmente apenas se funde el punto de contacto de entrada del rayo. El conductor en sí, como este rayo solo dura microsegundos, el conductor en sí apenas se calienta. Por un conductor de cobre de sección 50 milímetros cuadrados puede circular tranquilamente una corriente de tipo rayo sin que se produzca un efecto de calentamiento muy desfavorable. A diferencia de eso, si yo lo que considero es que lo que tengo es pues un árbol o una estructura, o tengo un árbol o tengo una casa con una chimenea, ¿vale? Si el rayo cae aquí o cae aquí, la diferencia es que la madera tiene mucha más resistencia y por tanto genera mucho más calor. Además, si el rayo circula por el interior de la madera, normalmente ese calor vaporiza los líquidos que tiene la madera dentro y normalmente la madera revienta por efecto del vapor. Si ese mismo rayo cae en una estructura de ladrillo que tiene mucha resistencia, pues el arco puede saltar por cualquier sitio, ¿de acuerdo? Y generar quemaduras o lo que sea, porque realmente sí que está disipando, aunque sea muy poco tiempo, mucha cantidad de calor. El efecto que más va a dañar a lo que serían sistemas eléctricos es el efecto de aislamiento. Yo tengo un elemento determinado con un aislamiento determinado, este sería mi aislamiento, y aquí dentro tengo el conductor que quiero proteger. Pues lo que habíamos comentado, lo más dañino es que perfore ese aislamiento, al que solo sea por microsegundos, porque esa perforación ya queda y ese sistema de aislamiento va a dejar de funcionar. ¿De acuerdo? Después también tenemos problemas de sobretensiones inducidas. Quiere decir, no tengo un rayo directamente, pero, por ejemplo, tengo aquí una nube. Aquí tenía una nube con carga positiva y de repente hay un impacto, un rayo nube-nube y pasa parte de la carga aquí. Pues automáticamente, si yo tengo una línea eléctrica debajo, aquí
se concentra un montón, perdón, esto serían cargas negativas. Debajo de la nube se concentran un montón de cargas negativas que pueden ser de una tensión importante. Digamos, aunque tú tengas una línea eléctrica completamente desconectada, se puede dar el caso de que aparezca una tensión importante. ¿De acuerdo? Y también se puede dar el efecto, esto sería por efecto capacitivo. Yo aquí es como si tuviera una capacidad entre esto y esto, y al tener carga aquí me aparece carga aquí. Y después se puede dar el efecto de que cae un rayo al suelo, cae a una cierta distancia, pero tengo una intensidad muy grande y además tengo una derivada de I, derivada de T muy grande, porque estos tiempos de subida suelen ser de 0 a 10.000 amperios en 1 o 2 microsegundos, y lo que tengo es un acoplamiento magnético entre mi canal de rayo y cualquier cosa que yo tenga metálica a una cierta distancia. Hay un acoplamiento magnético M, que puede ser a mi ordenador, mis bombillas, mi ascensor, ¿vale? Y aquí puede aparecer una tensión muy alta. Quiere decir que te cae un rayo a 10 metros o a 20 metros y toda tu electrónica desaparece simplemente por tensiones inducidas internas, ¿vale? Debido al campo magnético que genera la corriente del rayo. A nivel de protección de que el rayo no caiga directamente en tu estructura, en tu línea, pues nosotros lo que vamos a tener es, normalmente si yo tengo un poste, ¿vale? Si yo aquí tengo un poste de alta tensión, y aquí supongo que tengo mis conductores, ¿vale? Esto sería un poste trifásico, pues en la mayoría de casos lo que se hace es poner un cable de tierra que sea en el punto más elevado para si intenta impactar un rayo, el rayo impacte en el cable de tierra y se baje por la torre antes de que impacte directamente en los dos conductores. Para determinar cuándo está bien protegido una torre o un elemento de estos, hay el sistema más clásico, que sería el del cono de protección, que si yo tengo un punto más elevado, sería este de aquí, pues supongo que tengo un ángulo de entre 25 y 30 grados, esto es de aquí, y cualquier cosa que esté debajo de ese punto, el rayo, si está aquí, está bajando por aquí, está bajando a saltos y llega a un momento determinado, preferirá saltar a esta punta antes que intentar entrar dentro de este cono, ¿de acuerdo? Eso lo que me da es, pues si yo pongo aquí un pararrayos me está protegiendo la casa, si pongo el pararrayos más alto me está protegiendo mejor la casa, si simplemente tengo un pararrayos al lado, pues según este ángulo también está protegiendo la casa, ¿vale? Si la casa es ancha, pues me hace falta dos pararrayos en el extremo. Lo que hay que tener cuidado es que a veces se ven pararrayos puestos cosas así. Imaginar que dibujara otra casa de estas. Tengo una casa, un edificio así cuadrado, ¿vale? Lo quiero proteger y lo que hago simplemente es poner un pararrayos aquí. ¿Está protegiendo eso? Pues si miro el cono de protección diría, pues mira, será así, así. Quiere decir que en toda esta zona no caerá ningún rayo. Pero tranquilamente puede impactar un rayo aquí. ¿De acuerdo? Y hay que ver que realmente, si quieres proteger, o pones más pararrayos o los pones más altos. Es decir, que una solución sería, bueno, la solución mejor sería poner otro pararrayos, es decir, ponerse aquí y aquí poner otro dispositivo que diera otro cono de protección y que los, y que los dos conos de protección se cruzaran entre ellos para decir todo el edificio está protegido. ¿De acuerdo? En la actualidad hay un sistema más moderno para determinar si un elemento está protegido. Es la idea de esfera rodante, ¿vale? Cuando el rayo cae va a saltos, quiere decir que yo podría decir, pues mira, aquí tengo la nube, doy un salto, 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 doy un salto y estoy aquí. Y tengo que hacer el siguiente salto, y el siguiente salto intento buscar el mejor sitio, el rayo intenta buscar el mejor sitio, y lo que puedo determinar es esos saltos que va dando de qué radios son. En principio son radios que dependen de
de la intensidad con la que va a descargar el rayo. La media, pues si ponemos rayos entre 1000 y 10.000 amperios, pues tenemos esferas rodantes entre 50 y 60 metros. Quiere decir que si yo estoy aquí, puede impactar en este punto o puede impactar aquí en el suelo. Pero normalmente nunca, si el rayo intenta entrar por aquí, se desviará por aquí o se desviará por abajo. ¿De acuerdo? Quiere decir que si yo tengo esta idea de esfera rodante y la paso por mi edificio, por mi zona a proteger, pues donde toque la esfera es que puede impactar un rayo, donde no toque la esfera es que no puede impactar un rayo, que antes el rayo se desviará a esta zona o a esta zona antes de intentar caer en esas zonas no marcadas de naranja. Al final esto da un sistema parecido al del cono, porque ese cono lo que me daría es como si yo aquí tuviera una esfera así, ¿de acuerdo? Y por tanto, a efectos es similares la estudio de protección. Pues nada más.